La Iglesia El Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Hola, yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán de la Iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino, con palabras de vida eterna. En esta mañana, hermanos, yo quiero que vayas conmigo a Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Dice la bendita palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que en esta mañana tú digas conmigo, allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí donde tú estás, digas conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta mañana yo quiero hablarte de este pasaje. Dice la palabra de Dios en el libro de los comienzos, en Génesis, que Dios creó a Adán, un hombre, hermano, indestructible. Ese hombre llamado Adán. Dice la Biblia que Dios sopló a Adán y Adán tomó vida. Un hombre que ni la enfermedad podía con él, ni la muerte podía con él. Un hombre que ni el agua, que ni el fuego, ni nada lo podía hacer daño. Él no se podía ahogar. La lumbre no lo podía quemar. Las enfermedades no podían tocarlo, porque un hombre indestructible, un hombre que Dios creó para enseñorearse en el Edén, aquel hombre indestructible, aquel hombre que ni las enfermedades, que ni la muerte, que ni el fuego, que nada lo podía tocar. El paréntesis dice que a causa de la desobediencia, Adán perdió todos estos atributos. Adán perdió estos atributos de haber sido un hombre indestructible a un hombre que después de la desobediencia las enfermedades tocaban su vida. Él se podía ahogar y el fuego lo podía quemar. Ya no era aquel hombre indestructible. Dice la palabra de Dios que a través de la desobediencia él pierde todos estos atributos. Es necesario que en esta mañana tú digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día los problemas, las situaciones que vienen a nuestras vidas nos dañan. Las enfermedades nos tumban. Hay muerte en nosotros. Hay muchas cosas que ya dañan al hombre. El hombre perdió todos esos atributos. Ahora vienen las enfermedades y nos tocan. Ahora viene el fuego y nos consumen. Ahora el agua, muchos ahogados, muchos quemados. Perdimos
aquellos atributos que Dios nos había dado. Ahora cualquier problema, hermano, nos tumba, nos hace decaer, nos tiene en desánimo, en tristeza. Pero muchas veces no tenemos la palabra de Dios. Pero Pablo pasó por muchas situaciones, dice la palabra de Dios, y él cambió la palabra de no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo pasó por dificultades, problemas. Aún dice que una víbora lo picó y él se sacudió. Aún vino aquel aire, aquel Heróclidon, dice la palabra de Dios, aquel huracán que derribó la nave donde iba. Pero él cambió una palabra y les dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú necesitas a Cristo en tu corazón para cuando vengan los problemas, el desaliento, tú puedas decir: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esos atributos que un día se perdieron, hoy los recuperamos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy cambia esa palabra de no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario que en esta mañana tú tomes esta palabra. Dilo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por lo tanto la palabra no puedo es cambiada en esta mañana por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy te invito a que cambies esa palabra de no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario cambiar esta palabra de no puedo. Muchas veces siempre pensamos que no podemos hacer las cosas, pero Pablo vino a los filipenses y les dijo: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos. Si tú quieres ir tras de tu familia, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si has perdido tu trabajo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si has perdido algo en la vida, tú puedes recuperarlo. Ve por ello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si has dado un paso de hacer algo, pero algo te está desanimando, si has querido abrir un empleo, si has querido ir a un trabajo, si has querido o se te están cerrando las puertas porque no puedes, es tiempo que tú escuches esta palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario que tú tomes esta palabra en esta mañana para ti. Si quieres ir atrás de algo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Muchas veces nosotros queremos ir tras algo en la iglesia. Tú quieres predicar, tú quieres ser un buen pastor, tú quieres ser un buen evangelista, un maestro, profeta. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él es nuestra fortaleza, hermano. Adán perdió esos atributos. Ya todo lo desanimaba. Pero hoy en día, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener esta palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viene tristeza a tu vida, tú puedes rechazar eso porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si viene el desánimo a tu vida, recházala porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si viene el desánimo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario tomar esta palabra en Cristo
todo lo podemos, todo podemos lograrlo. Es solamente declarar la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adán perdió todos estos atributos por el pecado. Empezó a trabajar, nacieron escardos, dice la Biblia, y espinos. La palabra de Dios dice que empezó a morir físicamente y espiritualmente. Ya los animales no lo respetaban. La víbora lo buscaba para morderlo, el escorpión para picarlo, el león para comérselo. Después de haber sido él quien se enseñoreaba, de haber sido él un superhombre, aquel hombre empieza a morir físicamente y espiritualmente. Así nosotros, hermanos, a través del pecado, después de haber sido unos hombres llenos de Dios, empezamos a perder esos atributos que obtenemos a través de la sangre del Cordero. Cuando vamos al pecado, hermanos, Dios no puede coexistir en el pecado. Dios se aparta de nosotros y empezamos a perder cosas en la vida. Empezamos a perder muchas cosas que Dios nos ha dado. Adán empezó a perder muchas áreas en su vida, muchas cosas en su vida estaba perdiendo, dice la palabra de Dios, a causa del pecado. Dice la palabra de Dios que Saúl, a causa de la desobediencia, perdió también todo. Dice la Biblia que Sansón perdió su fuerza a causa del pecado, perdió su fuerza desmedida que él tenía. Muchas veces en la vida dice la Escritura que muchos hombres de Dios, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, empezaron a perder. Y dice la Biblia que el rey Saúl perdió el trono y Dios se lo dio a David. Dice la Biblia que Sansón, después de haber sido aquel hombre fornido, aquel hombre lleno de Dios, aquel hombre fuerte, con una fuerza desmedida, perdió todo, perdió su fuerza, perdió la vista. Dice la palabra de Dios, a causa de la desobediencia. Pero Pablo, hermano, Pablo habla a los filipenses: hay algo, hay atributos que tú puedes recuperar, dice el Señor. Si antes no podías hacer las cosas, recibe a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Recíbelo para que a través de aquel sacrificio, para que a través de la sangre preciosa del Cordero tú recibas esos atributos que un día Adán perdió. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos recuperar esos atributos y ser hombres valientes, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estará con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra de Dios. Es momento de cambiar las palabras de no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, hermano, lleno del Espíritu Santo, Pablo, confiado en nuestro Señor Jesucristo, le dice a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él les puede decir esta palabra porque un hombre que se aleja del pecado, un hombre que le sirve a Dios, toma los atributos, es un superhombre, porque aquel hombre ya cualquier cosa no lo daña, porque él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es el castillo, es el muro. El Señor nos da esos atributos que un día Adán perdió a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermano, un hombre lleno del Espíritu Santo, llegó a los filipenses. Estos hombres, hermano, siempre no podían hacer cosas y esa palabra de no poder, yo no puedo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Siempre hay muchas veces que nosotros decimos: no lo voy a poder hacer, no lo voy a lograr. Cambie esa palabra. Hoy en esta mañana queremos cambiar esa palabra de no puedo. No puedo, yo ya no puedo seguir, esto está muy cansado, yo ya no quiero más, yo ya creo que ya hasta aquí llegué. No, hermano, usted siga avanzando, siga caminando, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pablo tenía que decirles esta palabra que él sentía en su corazón a los filipenses.
El no puedo, cámbielo en esta mañana. El no puedo, por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambia esa palabra. Muchas de las veces esa palabra siempre está en los hogares, siempre está en el trabajo, siempre está en nuestras vidas. Hay veces que hay cosas, hermanos, que desfallecemos y empezamos a no hacer las cosas y decir no puedo. Cámbiala, hermano, en esta mañana. Cámbiala. Por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece, pero necesitamos apartarnos del pecado, porque Dios no puede consistir en el pecado. Dios no puede estar allí, coexistir en el pecado. Dios no puede estar allí. Es necesario que nos apartemos del pecado y estemos en obediencia para que el Señor esté con nosotros y puedas decir, como Pablo decía, aquella palabra de no puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario que tú lo digas, que tú lo declares con tu palabra, con tus labios. Decláralo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya cualquier cosa que te diga, lo que te digan, tú sigue avanzando, sigue caminando, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pablo siguió avanzando, dice la palabra, que después de haber despedazado toda la nave, aquellos vientos, Pablo llegó a Roma. Pablo llegó a su objetivo. Dice la palabra que a causa de la desobediencia de Saúl y Sansón y muchos personajes perdieron todo. Pero tú hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, puedes obtenerlo todo y decir, como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Cuando tú te llenas del Señor Jesucristo, llega la unción de Dios a tu vida y puedes decir, al no se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta mañana yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán de la iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino, con una palabra de vida eterna para ti. Dios te bendiga. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús, Jesús,
Esperamos de corazón que tengas un día bendecido en compañía de toda tu familia. Gracias por el favor de tu atención. La Iglesia, el Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presentó Palabras de Vida Eterna.